¿Cómo están? Creo que es las buenas tardes, ¿verdad? Por allá donde están ustedes ahorita en el retiro de Compas. Pues nosotros estamos aquí para compartir un poquito de nuestra experiencia con la madre. Nosotros somos los Espinosa, él es Kelvis. Ella es Roxana. Nosotros tenemos 26 años de casados, tenemos 5 maravillosos hijos. Y aquí en Compas, Latinoamérica y Estados Unidos ya más o menos tenemos 5 años. Compas para nosotros fue un renovar en la palabra, nuestra relación en las finanzas con respecto a Dios, y fue un cambio total. Realmente quedamos enamorados de Compas desde el comienzo y el Señor se coló a través de nuestra finanza y nuestra relación fue cada día mejor. Nuestro tema de hoy con ustedes va a ser nuestra Santa Madre, modelo de prudencia y discernimiento. Para eso nosotros hemos tenido como base la palabra de Eclesiastés y queremos comenzar con Eclesiastés 3:7. Tiempo para rasgar y tiempo para coser, tiempo para callarse y tiempo para hablar. Durante todo el retiro ustedes han estado viendo todo el resto de los versículos del capítulo, pero nosotros específicamente vamos a hablar sobre este de Eclesiastés 3:7. Nosotros vamos a estar organizando nuestro tema en 3 partes. La primera, nuestra madre nos muestra cómo entender que hay un tiempo para todo, cómo buscar su guía en la vida y en la finanza, es la segunda parte, y la tercera es las actitudes básicas que podemos imitar de ellas. Entonces comenzamos con nuestra primera parte. Pendiente, 1, 2 y 3. La primera parte va a estar bastante centrada en la palabra de Dios. Entonces, todo el que esté tomando nota, trate de tomar nota todo lo que pueda. El que no le guste tomar nota, bueno, le pido la bendición al Espíritu Santo para que le llene de la gracia y pueda memorizar tantas cosas maravillosas que tiene nuestra palabra respecto a nuestra Madre María. Entonces, esta primera parte, recuerden que se llama Nuestra Madre nos muestra cómo entender que hay un tiempo para todo. Entonces, les queremos compartir un poquito de 2 historias que tenemos nosotros, no en los evangelios canónicos, no en el canon de nuestra palabra, sino en aquellos escritos que están en la tradición apostólica. Y en los mismos escritos, por ejemplo, de Santiago, donde conocemos que la madre de la Virgen María y su padre son Ana y Joaquín, allí mismo conocemos que María, cuando estaba muy pequeña, su padre quiso consagrarla desde su nacimiento al templo, pero su madre Ana dijo, no, lo mejor es esperar hasta el 3er año. Aquí está la primera clave. Ya María, siendo pequeña, ya sus padres discernían cuál era el mejor tiempo para la consagración. Recuerden que nosotros estamos concentrados en que nuestra madre también nos guíe a través de entender cuáles son los tiempos de Dios en nuestra vida. Efectivamente, en el 3er año, María es consagrada en el templo y sus padres pues ofrecen al Señor que ella va a ser una virgen para él toda su vida y se va a dedicar siempre a la oración. Tenemos un segundo momento que es el matrimonio con San José. A eso también lo vemos en estos, no está en los evangelios canónicos, en ninguno de los evangelios, los detalles del matrimonio. Lo que sí conocemos es que estaban comprometidos, se desposaron, y luego de que María vuelve de su visita a Isabel, entonces ella empieza a convivir con San José como esposos. Pero ¿qué nos dicen esta tradición apostólica, estos escritos respecto al matrimonio de San José y María? ¿Por qué se casan? Porque María, aunque estaba consagrada al templo, tenía que tener la seguridad de que pudiera proveerse las necesidades básicas dentro de su hogar. Para su madre Ana, para su padre Joaquín, que ya eran de edad avanzada, y para ella como mujer. Entonces, lo natural en el pueblo de María era que, por supuesto, las mujeres se casaran, ya que si no se casaban, igual que los matrimonios que no podían tener hijos, eran considerados como gente que tenía una maldición de Dios, que no eran benditos por Dios. Entonces, el matrimonio era importante, aun cuando ellos en su propio matrimonio no lo fueran a vivir como cualquiera de nosotros casados, Rosana y yo, que tenemos 5 hijos y que tenemos 26 años disfrutando de toda la plenitud de la gracia sacramental del matrimonio. Ellos, María estaba buscando a través de la bendición del matrimonio la compañía, el cuidado y el sostén que San José efectivamente le podían dar. Entonces, ahora sí nos vamos
al Evangelio de Lucas. Comenzamos entonces ya no solamente con lo que fue tradición apostólica de María, sino que vayamos específicamente al momento del fiat en Lucas 1:38. Dijo María: yo soy la servidora del Señor, hágase en mí tal como has dicho. Después la dejó el ángel. Si ustedes ven, María está diciendo aquí que ella quiere ser la esclava del Señor. La esclavitud en esa época, por supuesto, era la plena sumisión a la persona con la que tú eres esclava. Esta es la esclavitud del corazón de la que María, desde su consagración, como estábamos diciendo, pasando por su compromiso con San José, y ahora el fiat delante del ángel, le está diciendo al Señor: soy toda tuya, no hay ningún problema, he estado preparándome toda la vida para esto. Entendemos que hay una historia de amor de Dios con cada uno de nosotros. Lo tuvo también con María. Desde el principio de los tiempos, el Señor, el Padre, Dios Padre, pensó en María para que en el momento que su hijo se iba a encarnar, ya María tuviese la inmaculada concepción que tuvo a través de sus padres, que naciera de este matrimonio maravilloso que desde el principio la consagró al Señor. Entonces el Señor va a través de la historia de María encontrándose con ella, al punto de que en el tiempo que corresponde su encuentro con el ángel, ya María está convencida de que lo mejor que puede hacer es decirle sí al Señor. Entonces leamos la siguiente, la visita a Isabel. ¿Y qué nos dice la palabra respecto a lo que María, cuál es la actitud de María en la visita a Isabel? Esto está tomado del Evangelio según San Lucas, del capítulo 1, del 39 al 55. Por entonces, María tomó su decisión y se fue sin más demora a una ciudad ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó de Espíritu Santo y exclamó en voz alta: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. Dichosa tú por haber creído que se cumpliría la promesa del Señor. María entonces: proclama mi alma la grandeza del Señor, y mi espíritu se alegra en mi Dios, mi Salvador, porque se fijó en su humilde esclava, y desde ahora todas las generaciones me llamarán feliz. El poderoso ha hecho grandes cosas en mí. Santo es su nombre. Muestra su misericordia siglo tras siglos a todos aquellos que viven en su presencia. Dio un golpe con todo su poder. Deshizo a los soberbios y sus planes. Derribó a los pobres de sus tronos y exaltó a los humildes. Colmó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Socorrió a Israel, su siervo. Se acordó de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham, a sus descendientes para siempre. Palabra de Dios. Señor. Fíjense que en esta visita a Isabel, bueno, ya solamente la visitación pudiéramos hacer un retiro entero de cada cosa que dice cada una de las frases. Pero lo que quiero recordar aquí, estamos en el tema de entender cómo María conocía los tiempos. María ya estaba embarazada, ya lo sabía que el Espíritu Santo se había posado sobre ella. Y en este momento también se entera de que su prima Isabel está embarazada. Pero ¿cuál es la prioridad para María? Ir a servir. Ella sabía que su tiempo apenas estaba comenzando y que siendo una mujer joven, ella tenía mucha más fuerza que su prima Isabel para pasar su embarazo. Va presurosa, muy pendiente con eso porque ya lo vamos a ver más adelante. La palabra presurosa es maravillosa y clave en esta visita a Isabel. Cuando llega a donde Isabel, que ocurre todo este milagro que el Espíritu Santo mueve a San Juan en el vientre de Isabel y María se siente agasajada porque Isabel la recibe como la reina que es la madre de Dios. En este tiempo en el que María cuida de Isabel, y fíjense que la palabra dice claramente que espera hasta que Juan nazca para ella volver con su esposo San José, y ya vamos a hablar un poquito más de esa historia, pero que volvemos a los tiempos. María sabía cuál era su tiempo y cuáles eran los tiempos de Isabel, y fue a servir sabiendo que Isabel la necesitaba a ella más de lo que ella misma podía necesitar cuidados. Al terminar esto, María vuelve donde
donde está San José, y empieza lo que vemos en los evangelios de Mateo, que describen algunas situaciones. No los vamos a leer todas porque el tiempo no nos lo permite, pero les hicimos un pequeño resumen. ¿Qué pasa a través de los sueños de San José y de esta vuelta de María a, por supuesto, al cuido pues, de su esposo? Que ellos, primero, San José recibe, hay un censo, te tienes que mover. María, obediente a su esposo, se van y se tienen que ir al censo. Nace el Señor a su tiempo, ya ella estaba preparada. Ya San José recibió previamente que cuidara a María, que la aceptara, que recibiera al niño, que el niño era hijo de Dios. Luego de eso les toca huir a Egipto, o sea, son inmigrantes, entonces no era vivir donde estaban o donde ellos se habían criado, no era vivir donde el Señor nació, sino que tenían que vivir en otro lugar. Entonces, para nosotros inmigrantes y tantos estudiantes que tenemos que son inmigrantes, entender que Dios tiene un tiempo para que nosotros tengamos un encuentro con Él y que esas circunstancias a veces no son del todo tan bonitas. María nos muestra, yo también tuve que salir de mi país, yo también tuve que huir, yo también tuve que pasar necesidad y en cada uno de esos momentos tuve un encuentro con el Señor. La presentación del Señor, a nosotros nos encanta ese pasaje, pero en cada vez que lo rezamos en el rosario, Rosana me decía que es un signo de obediencia de la Virgen cuando dice, se cumple el tiempo, volvemos a que María y ahora San José, padres de nuestro Señor Jesucristo, sabiendo que el tiempo de presentar al Señor se había cumplido, entonces tiene que ir a cumplir, tiene que ir al templo a que este niño sea como el resto de los niños levantado delante del Señor. Se ha cumplido el tiempo, María sigue cumpliendo con el tiempo. Luego vemos que el niño se pierde en el templo, como última de las referencias de la Biblia respecto a María, San José y el niño. ¿Y por qué eso? Porque los israelitas, los judíos, tenían que visitar el templo con cierta frecuencia, y en una de estas visitas es donde el Señor se extravía y luego de varios días ellos vuelven a buscar al Señor. Cada una de las situaciones de la Virgen María no solo muestran su amor y su intención de ser esclava del Señor en el amor, sino que María iba diciendo sí a cada una de las situaciones, pero tuvo la paciencia y tuvo la certeza de que el Señor iba transmitiéndole en el tiempo apropiado lo que ella tenía que hacer para poder ser la colaboradora perfecta en el plan de redención de nuestro Señor Jesús. Entonces, ¿cuál es, digamos, el culmen de toda esta obra maravillosa que hace María para nosotros? Y con esto terminamos esta primera parte de nuestro tema relacionado a lo que la palabra específicamente nos dice de María. Dice millones de cosas más, pero por supuesto hoy no podemos dedicarle más tiempo. Es las bodas de Caná. Primero, el primer milagro espectacular de nuestro Señor, que lo hace en medio de una boda. Leamos un poquito lo que dice el Evangelio. Y les tenemos que confesar que es uno de nuestros pasajes más hermosos y que preferimos nosotros como esposos. Tomado del Evangelio según San Juan, del capítulo 2, del 1 al 11. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra, de los que usaban los judíos para sus purificaciones, unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y lleven al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan del de menos calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera y Jesús la hizo en Caná de Galilea,
Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Te la damos, Señor. O sea, esto es una obra de arte de Dios para nosotros, la boda de Caná. Están todos los tiempos allí. Recuerden primero que las bodas duraban un montón de tiempo, duraban 6 días, 7 días, eran como una fiesta extendida. Entonces, por supuesto, tenías que tener lugar para dormir, tenías que tener suficiente comida, suficiente bebida. Y así fue, María y Jesús fueron con todos los discípulos, la mula, el buey, todo el mundo fue a la boda, todo el mundo estaba invitado. Pero el problema fue que esta parejita no previó que de repente sus invitados bebían de más o su vino se compró de menos, cosa que nos pasa a nosotros en nuestra finanza. No tenemos pues todo el control de lo que quisiéramos. A veces la provisión que hemos pensado tener no necesariamente es la que tenemos suficiente para cubrir. ¿Y quién se da cuenta primero? María. Entonces, en ese darse cuenta, María va donde su hijo. Entonces, María, ya vamos a ver una frase que es importantísima, que es la omnipotencia suplicante. María vence el tiempo de la voluntad de Dios porque Cristo le dice, no ha llegado mi hora. Está hablando del tiempo. Y hemos estado hablando de que María cuida el tiempo del Señor en su propia vida para ser realmente su esclava en el amor. Pero en este caso, ella vence esa voluntad que tenía el Señor de hacer un milagro en un momento apropiado, porque la necesidad de ese matrimonio, la necesidad de nosotros, pues los matrimonios, las personas, se hace presente y estamos suplicándole a ella, que es madre, que está al lado de Jesús, que realmente le diga, hazme el milagro, necesito el milagro. En este caso era el vino, pero puede ser cualquier cosa, resolver nuestras tarjetas de crédito, nuestras inversiones, nuestro presupuesto, un problema conyugal, una crisis con algún familiar, una adicción, un pecado del cual no hemos logrado salir. Cualquiera de las cosas que nosotros efectivamente tenemos que pedirle al Señor, ¿quién se da cuenta primero? María. Siempre el Señor lo sabe. El Señor está en todo tiempo y lugar, el Dios del eterno presente. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y las cosas que nos pasan antes de que ocurran. Pero María va y suplica, antes de que nosotros mismos supliquemos, va y María suplica. Fíjense que no son los novios los que suplican, no son los novios que le piden a María, porque María ya sabe que tienen esa necesidad, incluso si ellos no lo saben anticipadamente. Al final dice que dejaron el vino para el fin, el mejor vino para el final. Estamos hablando del tiempo otra vez. Y seguimos con Eclesiastés 3:7, donde nos dice, bueno, todo Eclesiastés 3, que nos habla del tiempo. El Señor permite que pasemos por las pruebas en esta historia de amor que tenemos con Él para demostrarnos cuánto nos ama, que está presente en todas las situaciones de nuestra vida y que cuando Él se hace presente en nuestra vida, todo mejora. Y por supuesto con la madre. Entonces nos vamos a cómo buscar la guía de la Virgen María en nuestra vida y la finanza. Ya hemos estado adelantando a través de la palabra algunas de estas cosas, ¿verdad? Pero lo primero es tener fe. Y entonces en este tener fe, nosotros decimos que ella dijo, hágase la voluntad del Padre en mí y dichosa tú que has creído, lo que le dice Isabel. ¿Qué significa eso? Tener fe. Cuando tenemos fe en medio de las situaciones que sean, nuestras situaciones financieras, todo lo que hemos estado hablando, nuestras situaciones de vida regular, nosotros podemos avanzar en medio de esa situación. Si no nos estancamos, si no tenemos fe en que el Señor tiene un plan mejor para nosotros. Entonces, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo podemos salir realmente de eso? Y en cómo ella es ejemplo de esto en la vida de oración, contemplando. María pasó la vida contemplando al Señor y a través de la formación. ¿Recuerdan aquella frase que dice, María le daba vueltas en su corazón a todas las cosas de las enseñanzas de Dios? Entonces, la formación, hace falta que nosotros leamos la palabra, estudiemos la teología, conozcamos la tradición de nuestra iglesia, que es lo que nos dice el magisterio, para que podamos fortalecer la fe, que es como un músculo, pero dentro de nuestro espíritu. María nos acompaña y ora con nosotros a su hijo. Cuando rezamos el rosario, nosotros no estamos rezándole a la madre, estamos rezando con la madre los misterios de la vida del hijo. María es la primera que sabe cuándo alentarnos porque conoce el plan de Dios. María tiene la ciencia infusa desde siempre, desde antes de ser la madre del Señor, porque el Señor le dio todo el conocimiento a través del amor que ella tuvo en su consagración para que nos pudiera guiar en los momentos que nosotros lo necesitamos. Y María confía en la palabra, porque lo primero que dice en Caná y lo dice en todo momento es, hagan lo que Él les diga. Segunda cosa, fidelidad inviolable. ¿Qué significa eso? Ser obediente, ser libre de sumisión y abandonarse conscientemente al Señor. No es un abandono irresponsable, es un abandono consciente. El abandono consciente es, tengo una esperanza, la esperanza es la resurrección,
tengo fe en que Él tiene todo el poder y que su amor sobrepasa todo lo que yo pueda tener en mi plan. Fíjense que llega hasta la pasión y la cruz. María vive la pasión y la cruz, por supuesto. Cuando él estaba preso, María estaba afuera. Cuando el Señor iba caminando con la cruz, ella estaba caminando a su lado. Cuando él estuvo siendo clavado, maltratado en la cruz y hasta el momento en que murió, María estaba allí. Y en ese momento se nos entrega a ella también como madre espiritual. Es cuando se convierte realmente en nuestra madre. Deja de ser solo la madre de Jesús para convertirse a través de Juan, el apóstol amado, en madre de todos nosotros. María estuvo en Getsemaní, Jesús sufrió en Getsemaní. Nos unimos a él a través de su dolor en la cruz, cargando la cruz con él y con ella también, que ella padecía lo que su hijo vive. ¿Cuántas de ustedes madres, no tanto nosotros padres, pero sí todas las madres sufren lo que sufren sus propios hijos como si lo estuvieran sufriendo ellas en su propia carne? Así vivió María su pasión. Entonces, María, que es tu madre y la mía, vive tu dificultad, la vive con fidelidad. La vive con fidelidad porque se abandona en el Padre, entendiendo de que aunque yo esté sufriendo por esta situación que estoy pasando, sé que tú vas a tener un milagro más grande de lo que yo puedo imaginarme en este momento. María nos mira, nos abraza porque somos sus hijos. Veamos alguna otra cosita, la humildad y el servicio. María es completa, por eso María no tiene intervenciones elocuentes dentro del evangelio, que sí las tienen Pablo, Pedro, el resto de los evangelistas, por supuesto, el Señor. Pero María, a través de la humildad, el servicio, que lo vemos en todos los momentos, porque María estaba no solamente sirviendo a los apóstoles al lado del Señor, después de la muerte del Señor es la que encabeza la iglesia al lado de Pedro para que pierdan el temor y los acompaña a ellos durante su misión apostólica, sino que cuando vemos lo que hizo por Isabel, demostrando lo que puede hacer por nosotros, lo que hizo por los novios en Caná, lo que puede hacer por nosotros, lo que habla es del servicio de la madre, entrega total, encontrar los tesoros del amor y la misericordia de Dios para poder darnos a los demás y dejar la soberbia, porque realmente la soberbia, ella hubiese podido decir, bueno, yo soy la madre de Dios, a mí que me atiendan, eso pudo haberlo dicho María, ¿verdad? Pero no, ella estaba preparada y su corazón estaba listo y dispuesto para el servicio. Y la diligencia premiante, esto es hermosísimo porque el Papa Francisco dice que María la presurosa, esa es la vocación que a él le gusta, María la presurosa. Nosotros somos de una diócesis en Venezuela, la arquidiócesis de Valencia, que tiene como advocación principal María Dolorosa, María la del Socorro, o sea que es una madre que está llorando porque es la madre de la cruz. Pero hay montones de advocaciones maravillosas y nosotros pensamos en todas las advocaciones como el traje que María usa para encontrarse conmigo. Esa es la advocación. Pero la que a mí me gusta es la presurosa, porque yo soy una persona demasiado acelerada, tengo demasiadas cosas, muchas actividades, nosotros tenemos muchos compromisos, 5 hijos, una casa, un negocio, todos los ministerios que dirigimos, necesitamos presuroso. Entonces María siempre está presurosa a ayudarnos a nosotros en todo lo que nosotros necesitamos para poder siempre estar honrando al Señor como Él se lo merece. Así también cuando tenemos una necesidad, seas tú como líder, hay algo que no entiendes, algo que no sabes explicarle a los jóvenes, a las personas que hacen compas, o en tu propia vida, todavía no lo has podido redimir, todavía no lo has podido sanar, María va presurosa y se lo lleva al Señor para que esos milagros ocurran en tu vida. Entonces ya, resumimos para irnos, porque ya se nos acabó el tiempo y ya el tiempo viene en negativo, ya el tiempo nos está tic-tac, de que nos tenemos que ir. Bueno, primero queremos darle gracias a Dios por haberles acompañado, por tener la bendición. Nosotros, Rosana y yo, nos consagramos hace 26 años como matrimonio al Señor, pero el encuentro que tuvimos con compas, se lo decía Rosana en la palabra, nos renovó nuestro matrimonio completamente. Ahora somos unos estudiosos empedernidos de la palabra y desde hace un poco más de 3 años, ya vamos para 4 años, no, ya vamos para 3 años a cumplir ahorita consagrados al Señor a través de María. Entonces, la lectura del evangelio diario, la misa diaria, el rosario diario, todas estas cosas han hecho que nuestra relación con la madre sea cada vez más fuerte y poder entender que cuando la amamos a ella, amamos al Señor. No estamos dándole prioridades a ella que ya no tenga el Señor antes. El Señor se las ha dado a ella y nosotros las estamos acogiendo como las acogió Él, con las bendiciones y las gracias que les dio haciéndola su madre. Entonces, ¿cuáles son esas actitudes? Imitar su fe en la palabra. Imitemos eso, creamos que lo que nos dice la palabra es, y no solamente la palabra escrita en la compilación canónica, en los 73 libros, sino lo que nos dice el Espíritu Santo a través de la palabra
dicha en la tradición apostólica y dicha en el magisterio de la iglesia, porque igual son palabra de Dios discernida por la iglesia, a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, imitemos esa fe en la palabra. Lo siguiente, sintiendo la dicha de creer la provisión de Dios. Creamos que el Señor va a proveer. Si no creemos eso, bueno, no podremos presentar nuestra cara tranquila, nuestra cara esperanzada delante de nuestra familia, delante de nuestros hermanitos a los cuales guiamos en Compass, en Fe y Finanzas, en Maneje, cualquiera de los métodos que manejemos en el ministerio, pero tenemos que sentir la dicha, el gozo, la alegría de que sabemos que el Señor va a proveer, aunque estemos en una situación que pareciera que no, pero estamos seguros que el Señor lo va a hacer. Y siendo fiel a los compromisos que hago con el Señor. El Señor es como un niño. El Señor no le hagamos una promesa que no vamos a cumplir. El Señor quiere que nosotros hagamos una promesa de quiero, Señor, ser para ti. Quiero, Señor, salir de mis deudas. Quiero, Señor, cumplir con todas mis clases. Quiero, Señor, leer la palabra al día. Quiero, Señor, entender más cómo llegas a mí a través de María. Pero tienes que hacerlo. Depende de nosotros. No depende del Señor. El Señor ya puso todos los bienes. El Señor ya nos dio todas las gracias. Nuestro coordinador de Compa, Francisco, dice, no hay nada que el Señor nos vaya a dar porque ya nos los ha dado todo por adelantado. Entonces lo único que nosotros tenemos que hacer es agradecer y tomar eso para nosotros como bendición. Por último, encontrando en la oración, en el silencio, el discernimiento frente a la dificultad. En esto yo soy un poco difícil porque a mí el silencio para mí es complicadísimo. Soy una persona que nació dentro de la renovación carismática y para mí la oración es la música, para mí la oración es la alabanza. En cambio, mi esposa, como la ven aquí tranquilita, es la del silencio, es la de la meditación, es la de la contemplación, por eso me complementa perfectamente. Pero encontremos en la oración y en el silencio, sea la manera en como tú lo encuentras en la oración, cantada, alabanza, petición, intercesión, lo que sea, la manera en cómo nosotros podemos enfrentar la dificultad. Y promovamos esto, como lo hizo María con los apóstoles, que es el único lugar donde encontraremos la serenidad para la misión apostólica. Entonces nosotros como servidores, ustedes ahí en el retiro, bendecidos por estar todos juntos y nosotros aquí a la distancia, lo único que podemos decirle es que el discernimiento viene de tener el corazón en paz, encontrando esa paz realmente, que el Señor sea el que haga las cosas en nosotros y no nosotros, pues a través de nuestras propias bondades, de nuestras propias competencias. Descubrir nuestros dones. Nuestros dones nos dan la posibilidad de ir más allá de lo que creemos que estamos haciendo para el Señor. Lo dicen un montón de pasajes del tesoro, los pasajes de los talentos, todos estos pasajes que nos dicen, tú recibiste un montón de cosas de mí y por todas ellas te voy a pedir cuenta. Entonces, si tú eres bueno organizando, organiza. Si tú eres bueno cantando, canta. Si tú eres bueno predicando, predica. Si tú eres bueno escuchando, escucha, alienta, aconseja. O sea, tienes que tomar todos los dones y ponerlos al servicio del Señor. Porque así como vemos nosotros en nuestros temas de generosidad, que no es solamente dar dinero y dar tiempo, hay que dar los talentos también. Entonces hay que descubrir los talentos para poderlos poner en práctica. Si no nos quedamos, no, yo soy una persona que me comunico bien y me dedico solo a comunicarme. Está muy bien, pero el Señor después me va a pedir cuenta por un montón de dones adicionales pues, que nosotros tenemos. Plantéense cuál es la misión que el Señor tiene contigo. Cada uno de nosotros tiene una misión especial. Ninguno de nosotros es un accidente. Ninguno de nosotros es una luz dentro del universo que ocurrió por una cosa que al Señor se le escapó. No, de ninguna manera. No importa cómo se hayan amado o no tus padres, no importa cómo hayan ocurrido los hechos de tu nacimiento, la familia de la que vienes. Qué maravilla que hayan sido una familia cristiana. Qué maravilla que hayan sido una familia que te haya llevado al Señor. Pero si así no fue, entonces plantéate seriamente, así como María, estoy consagrado al Señor, estoy dando todo el sí que puedo. ¿Cuál es la misión que el Señor quiere conmigo? ¿Qué dones tengo que poner a la disposición de esa misión? ¿Estoy dedicado realmente a eso? ¿O el Señor todavía no es el centro de mi vida, como lo hizo María? María, no solamente entendiendo el tiempo, entendiendo su misión de servicio, sino sabiendo que tenía que estar al lado del Señor todo el tiempo para que Él también pudiera cumplir su misión redentora. Entonces entendió que a veces en el silencio, a veces en la compañía, a veces en el dolor, tenía que estar allí para que todas las cosas pudieran ocurrir. Bueno, nosotros nos despedimos. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Que tengan un hermoso fin del retiro. Todavía les queda más o menos la mitad, creemos nosotros.
Nosotros estamos aquí en Orlando. Cualquier cosa que necesiten de nosotros, por ahí están unos hermanitos de nuestro ministerio, de nuestra parroquia, que están viviendo el retiro presencialmente. Esperamos que sea de grandísima bendición, que el Señor les llene de muchísimo gozo y que cada día el ministerio sea más grande para la gloria del Señor. Dios los bendiga. Oren por nosotros.